voy a seleccionar múltiple. Y después voy a seleccionar el valor de radio. Era 0.75. Selecciono un vértice. Ahora el otro se sigue haciendo con el mismo valor. ¿Está? Si ya no hay más cosas con las cuales quiero unir, puedo hacer otro, puedo continuar. Este con este, este con este. ¿Está? Si quiero continuar con el mismo valor, entonces era múltiple. Enter. Termino. ¿Se entendió lo que hicimos? Ok. Vamos a ver un comando similar llamado chaflam, que realiza una operación similar. En vez de unirme con un arco, me va a unir con una tercera línea. Selecciono el comando chaflam. Lo primero que debo hacer para que me una con esa tercera línea es definir las distancias. Entonces voy a seleccionar distancia. Me va a pedir dos valores de distancia. Distancia medida sobre una de las líneas y medida sobre la otra línea. Precise primera distancia, por ejemplo, 1.20. Enter. Y ahora me pide el otro valor. La otra distancia que sea 0.70. Enter. ¿Cuál es 1.20? ¿Cuál es 0.70? En el orden en que yo seleccione ahora. Voy a seleccionar primero esta línea que está vertical. Sobre esta va a medir 1.20. Y sobre esta va a medir 0.50. 0.70, perdón. Y ahí tengo la tercera línea. Recortó las que sobraban. Vamos a probar otra vez. Chaflam. Lo primero que debo definir es distancia. Y voy a colocar unos valores de distancia. Por ejemplo, 0.15 y 0.20. Perdón. Ahí, 20. Enter. En el orden en que yo seleccione. Está primero 0.15, después 0.20. Y ahí está. En este caso fue necesario que prolongue para que se una con la tercera línea. En el caso anterior, recortó. ¿Se va entendiendo lo que hacemos? Sí. La medida, o sea, la distancia es lo que recorta o lo que sobra. No, la distancia es tomada desde la unión aparente de ambas líneas, de la intersección de ambas líneas. En este caso, me diría desde esta intersección para acá, desde esta intersección para allá. ¿Está? Vamos a hacer de vuelta. Chaflam, distancia, y vamos a colocarle distancia 1, 1 y distancia 2, 1 también. Selecciono una línea y selecciono la otra línea. Y esa medida de 1 es en la intersección de esas líneas que está midiendo. Lo que sobra, recorta. Vamos a hacer... No se olviden que si yo no modifico los valores, los últimos que quedaron en memoria es lo que quiero utilizar. Siempre queda lo último en memoria. Va a ser otra vez 1 y 1. 1 acá, 1 acá. ¿Está? Vamos a probar en este caso. Si yo utilizo con el comando chaflam la distancia 0 para la primera y 0 para la segunda, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Coloqué 0 para las dos distancias. ¿Qué va a pasar? Va a unir, en este caso, sí, va a unir y va a recortar lo que sobra en un punto, igual al caso que vimos con empalme. No voy a cambiar la distancia, se queda el valor último en la memoria.
Selecciono uno, selecciono el otro. Está, selecciono uno, selecciono el otro. Yo estoy volviendo a seleccionar el comando para mostrar nomás. Recuerden que podemos usar la opción múltiple también. ¿Dudas hasta acá? En la clase anterior vimos el comando desfase, ¿recuerdan? ¿Qué hacía el comando desfase? ¿Qué hacía el comando desfase? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? El comando desfase me iba a crear un nuevo objeto a una distancia específica. En el caso de los arcos y los círculos, el nuevo objeto era concéntrico al seleccionado. Y en el caso de las líneas, el nuevo objeto era, ¿se acuerdan cómo era? Paralelo, correcto. Bueno, precise distancia de desfase, es la primera pregunta. Voy a colocarle 1. Selecciono mi línea y ahora me pregunta para qué lado. Habíamos visto la vez pasada. Enter, porque es lo único que quiero. Vamos a ver una opción del comando desfase. Selecciono el comando desfase. Yo no sé cuál es la medida que existe entre este extremo final y la línea que yo quiero hacer desfase. Recuerdan que el comando desfase pide que indique una distancia, pero no sé. Entonces tenemos una opción que dice punto a atravesar. Yo quiero hacer un desfase, pero a la distancia que coincida con el punto final de esta línea. Entonces tengo esta opción punto a atravesar, selecciono y me dice designe objeto. Selecciono el objeto. Precise punto a atravesar. ¿Cómo yo puedo indicar que es exactamente el punto final de ese arco? ¿Cómo? Recuerden que necesitamos precisión. ¿Cómo? Con el snap correcto. Muevo el mouse, me acerco al punto final y cuando localiza el punto final, clic. ¿Ven? Este es el resultado. Coincide con el final de esta línea. Puedo volver a hacer, voy a terminar de hacer este y voy a hacer otro. Desfase. Quiero hacer un desfase también de esta línea que coincida también con el punto final de este arco. Punto a atravesar. Me dice designe el objeto. Y ahora precise punto a atravesar. Era el punto final de esta. ¿Está? Ok. En la clase pasada nosotros vimos el comando rectángulo. El comando rectángulo es un comando, es una geometría especial. También vimos la entrada dinámica. Quiero que trabajemos un poquito con la entrada dinámica. Estoy activando. Acá en personalización me despliega todo. Como no se visualizaba entrada dinámica, selecciono. El icono de entrada dinámica es este. ¿Recuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de este gráfico que está acá? ¿Cómo se llama este gráfico? ¿Se acuerdan? Es el icono del sistema que representa el origen X, Y del plano cartesiano, de las coordenadas X, Y. Este es el 0, 0. La línea horizontal que me muestra en rojo es el 0 del eje X. La línea vertical que me muestra en verde es el 0 del eje Y. Las coordenadas absolutas se refieren al origen de este punto. Sin embargo, nosotros utilizamos la entrada dinámica para hacer todo esto mucho más sencillo. Si no estuviera activada la entrada dinámica,
todo se va a referir con respecto al origen, al cero de esto x. Recuerdan que nosotros dibujamos rectángulo, marcábamos un punto de inicio y era arroba, distancia en x, quiero que mi rectángulo tenga 5,5. 5 en x, 5 en y, enter. Es un cuadrado, pero es el comando rectángulo. Yo necesité colocar este dato, arroba, distancia en x, distancia en y. Cuando la entrada dinámica esté activada, podemos obviar colocar este símbolo arroba. Por defecto, él asume que mi último punto ya va a ser el 0, 0. ¿Está? Entonces, puedo dibujar rectángulo, marco un punto cualquiera de inicio. Como está activada mi entrada dinámica, este último punto es mi 0, 0. Directo escribo 5,5. ¿Está? Es para hacernos la vida más fácil. Directo nomás. Para eso usamos la entrada dinámica. Ok. Les quiero mostrar más opciones del comando rectángulo. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que ya utilizábamos el snap para indicar exactamente el punto donde quiero empezar? Y tenemos opciones con el comando. Esperen, vamos a hacer de vuelta. Rectángulo. Y tenemos opciones con el comando rectángulo. Ven que tenemos la opción chaflán y la opción empalme. Acabamos de aprender qué es chaflán y qué es empalme. El rectángulo ya lo podemos dibujar definiendo chaflán o empalme, si es lo que necesitamos. Vamos a empezar con empalme. Empalme. Voy a acercarme. Precise radio del empalme, 0,5. Este empalme va a ser para los 4 vértices del rectángulo. 0,5, enter. Precise primera esquina. Vamos a suponer que es esto. Vamos a dibujar otra vez nuestro cuadradito de 5 por 5. Ya está activado la entrada dinámica. Ya no preciso escribir arroba. 5,5, enter. Aquí tengo mi gráfico con mi empalme. ¿Ven? Una vez que yo dibujé rectángulo e introduje un empalme con un radio de 0,5, ese valor se queda en la memoria. Todo rectángulo que yo dibuje va a dibujarme ya con esos datos. ¿Ven? Tengo que volver a ingresar y ponerle 0 para que vuelva a colocarme vértices. Se queda en memoria el último valor. Vamos a probar con chaflán. Rectángulo, selecciono chaflán. Precise primera distancia, 0,5. Precise segunda distancia, le voy a colocar 0,75. Y ahora precise primera esquina. Y no se olviden que ya podemos indicar directamente x, y. Voy a cambiar 7,10. Ahora quiero un rectángulo. Le di 7,10. 7 es x, 10 es y. ¿Está? No se olviden que eso queda en memoria. Yo dibujo otra vez mi rectángulo y me dibuja con esos mismos datos. ¿Qué yo tengo que hacer para que vuelva a dibujarme con los vértices? ¿Qué me sugieren? Aplicarle valor 0 a la última modificación. Correcto. Puedo ingresar con cualquiera de estas opciones, chaflán o empalme. Voy a ingresar con chaflán porque era el último. Selecciono chaflán
Me pregunta valor de la primera distancia 0, valor de la segunda distancia 0. Y marco un punto. Y 7 y 10 era el 8. 7 en X, 10 en Y. Aquí está. Ya tiene vértices de vuelta. Queda en memoria el último valor que utilizamos. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Bueno. Vamos a ver. Voy a dibujar una línea que tiene 4 metros de longitud en vertical. Y voy a dibujar un círculo. Recuerden que estamos trabajando ya con dimensiones. 0.30 le voy a poner el radio. Le voy a acercar. Demasiado chiquitito es mi círculo. 0.6. Ahí está. Bueno. Vamos a ver otros comandos de modificaciones. Dentro del grupo modificar, tenemos este comando que se llama desplazar. Este comando me va a permitir a mí mover o desplazar, como dice su nombre, uno o varios objetos. Desde un punto de referencia hasta un punto de destino. Vuelvo a decir, desde un punto de referencia hasta un punto de destino. Selecciono el comando, desplazar. Dice, designa objetos. Yo puedo seleccionar de varias formas. Recuerdan que vimos que podían trabajar con el selector, que era una mira, o seleccionar con una ventana por cruce, o seleccionar una ventana por captura. ¿Cuál era la condición de una ventana por captura? ¿Qué tenía que cumplir? Tiene que agarrar todos los objetos que yo necesito completo dentro de la ventana. Termino mi selección. Me pregunta si hubiere más objetos a desplazar. No hay. Enter. Y ahora me pregunta. Yo les dije, desde un punto de destino. Y me dice, precise punto base. Es un punto que debe pertenecer al objeto que yo quiero desplazar. Yo quiero armar algo así como un arbolito. Necesito que el cuadrante de este círculo coincida con el punto final de esta línea. ¿Qué yo tengo que hacer para indicar como base el cuadrante de este círculo? ¿Qué hago? Puedo seleccionar con el OSNAP, ¿se acuerdan? No está dentro de mis preferencias, por eso al tocar ya no me mostró. Voy a seleccionar dentro de mis preferencias, ¿ven? Puedo seleccionar punto medio también dentro de mis preferencias. Voy a cerrar mi letrero de diálogo. Precise punto base de desplazamiento. Ahora selecciono el cuadrante. Cuando aparece el cartel con el icono, clic. ¿Ven? Ya tomé mi objeto. Precise segundo punto, o sea, el destino. El destino era el punto final de esta línea. ¿Está? Voy a volver a mover. Desplazar, selecciono el círculo, ya no hay nada más que seleccionar, enter. Y ahora necesito que el centro de mi círculo coincida con el medio de mi línea. Entonces va a ser centro, agarré mi objeto por el centro, ese es el punto base, y el destino va a ser el medio de la línea. Busco el medio de la línea, cuando aparece el icono con el cartel, clic. ¿Está? Ok. Yo puedo mover los objetos con una distancia específica. Voy a colocar otra vez aquí mi círculo, me gusta más. Quiero mover mi arbolito 3 metros a mi derecha, en horizontal. En este caso tengo otra condicionante, no es
El segundo punto no es otro objeto o parte de un objeto, es una distancia. Entonces, desplazar, selecciono los objetos. Cuando terminé la selección Enter, me pregunta un punto base, selecciono este punto. En horizontal, 3 puntos a mi derecha. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Qué me sugieren? ¿Cómo se llama esa? ¿Quién sabe? Ortogonal. Voy a activar el modo ortogonal. Voy a mover mi mouse para mi derecha, había dicho. Y la distancia, 3, Enter. Ya está. Se movió 3 unidades o 3 metros a mi derecha. ¿Ok? Bueno, ahora voy a ver este otro comando que se llama copiar. Hace eso, exactamente lo que dice su nombre. Va a copiar uno o varios objetos. Desde un punto base hasta un punto de destino. Selecciono los objetos. Ya saben que puede ser de a uno, por las ventanas. Cuando termino la selección, Enter. Precise punto base, que sea la raíz de mi arbolito. Voy a quitar el ortogonal un ratito. Precise punto de desplazamiento. No, quiero uno aquí, voy a achicar. Acá, aquí. Me realiza copia múltiple, ¿ven? Si yo me equivoqué, sin salir del comando, puedo darle la opción deshacer. ¿Ven? Deshace mi último paso. Enter y está. En el caso que yo quiera copiar mi arbolito, vamos a suponer que quiero copiar este arbolito a mi izquierda a 3 metros. Entonces, el comando es copiar, selecciono los objetos, Enter, marco un punto base, necesito a 3 metros a mi izquierda y voy a colocar en horizontal. Entonces, muevo el mouse y 3, Enter. Puedo continuar realizando copias. La distancia que voy a colocar es siempre con respecto al primero. Quiero otro arbolito a 3 metros más. ¿Cuánto voy a colocar? 6. A otros 3 metros más, 9. A otros 3 metros más, 12. La distancia es con respecto al primero que había seleccionado. Enter. Acabó. ¿Se entiende cómo funciona el comando? Ok. Voy a borrar este y vamos a trabajar con este. Bueno. Vamos a ver el siguiente comando, girar. Y como dice su nombre, nos va a permitir a nosotros girar uno o varios objetos con respecto a un punto base e indicando un ángulo de giro. Selecciono los objetos, Enter, dice precise punto. Voy a seleccionar este punto como base para que ustedes vean cómo gira y con respecto al punto que haya seleccionado. Voy a seleccionar este como base. Ahora me dice precise ángulo de rotación. El ángulo de rotación, no se olviden que es con respecto al círculo trigonométrico. ¿Se acuerdan más o menos cómo avanza? 0, 90 arriba, 180 a nuestra izquierda. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, yo escribo nada más el valor del ángulo. Y si escribo un valor positivo, me va a girar a mi izquierda. 45 grados, por ejemplo. 45 y Enter. ¿Ven? Si quiero que me gire
en el otro sentido le tengo que colocar negativo. Vamos a probar. Voy a seleccionar el comando girar, selecciono los objetos, Enter. Ahora voy a marcar esto como punto base para que vean cómo se ve diferente dependiendo del punto que hayan seleccionado. Selecciono. Y ahora quiero 15 grados, pero que gire a mi derecha. Entonces va a ser menos 15. ¿Está? ¿Se entiende cómo funciona este comando? Les quiero mostrar otra cosa más. Voy a seleccionar el comando girar. Voy a marcar punto base. Y acá tenemos una opción que dice copiar. Si yo tomo esta opción que dice copiar, va a mantener el original y la copia va a girar. ¿Está? Selecciono copiar y voy a introducir 20 grados. Enter. ¿Ven? El original quedó y la copia es la que gira. En realidad yo no sé cuál es, si es el original el que queda o el original es el que gira, pero bueno, este es el resultado. Ok. Vamos a ver una opción. Si ustedes se fijan, yo acabo de terminar el comando, nosotros vimos copiar y vimos también esta opción que dice referencia. Voy a seleccionar esa opción. ¿En qué caso uso referencia? Yo no tengo la más pálida idea de qué ángulo tiene esta línea. Pero yo necesito que esta línea esté vertical, necesito que tenga 90 grados. Yo no sé cuánto tiene. Esa opción referencia me va a permitir a mí hacer eso. Voy a seleccionar comando girar, selecciono objetos, Enter. Voy a marcar punto base. No, voy a seleccionar solamente un arbolito. Selecciono objetos, Enter, marco punto base. Y yo les había dicho que esta línea, yo no sé cuánto mide realmente. O sea, qué ángulo tiene realmente. Pero quiero que ahora mida 90 grados. Voy a utilizar entonces la opción referencia. Si yo supiera el valor actual del ángulo de esa línea, voy a escribir acá. Pero no sé. Entonces le voy a pedir a AutoCAD que me calcule. ¿Cómo? Marcando dos puntos. Mismo punto base y el punto final de esa línea. Ahí él ya, voy a quitar el ortogonal. Ahí él ya tomó como referencia ese gráfico. Precise el nuevo ángulo, me dice. Ahí voy a escribir el nuevo ángulo que yo quiero, 90. Voy a hacer lo mismo con el otro gráfico y quiero que tenga 180 grados. Selecciono el comando, selecciono los objetos, Enter. Mi punto base va a ser este. Tomo referencia. Si yo supiera cuánto mide el ángulo de esta línea, voy a escribir acá. Como no sé, AutoCAD me va a calcular indicándole dos puntos. Primero, segundo. Y para que esté en horizontal, así, ¿qué ángulo tiene que tener? 180. Ahí está. ¿Está? Les voy a mostrar otra opción más del comando girar. Quiero que se fijen. Voy a seleccionar girar, marcar este punto base. Y si yo tengo activado, ahí ya está girando mi objeto. Si yo tengo activado el sistema ortogonal, fíjense que solamente va a girar de forma ortogonal mi objeto. ¿Está? No me va a permitir de otra manera. Entonces, cuando yo haga clic, ya va a quedar ahí.
¿Ok? Girar. Simetría. Bueno, vamos a ver otro comando. Llamado simetría. Este comando, así como dice su nombre, me va a realizar una copia simétrica con respecto a un eje de simetría. En este caso, yo dibujé mi eje de simetría, que es la línea vertical. Vamos a ver cómo funciona el comando. Selecciono, luego dice designa objetos, con una ventanita selecciono los objetos, Enter, precise primer punto de la línea de simetría. Le debo marcar los dos extremos de mi línea de simetría. 1, 2. Y ahora me hace una pregunta. ¿Desea borrar los objetos originales, sí o no? Si yo le digo no, me va a hacer la copia simétrica. ¿Ven? Voy a deshacer y vamos a darle la respuesta sí. Otra vez. Simetría, selecciono los objetos, Enter, precise primer punto de la línea de simetría, este extremo. ¿Quiere borrar los objetos originales? Sí. Este es mi resultado, un rebatimiento. ¿Está? El eje de simetría puede existir o ser parte del mismo objeto que yo estoy necesitando realizar la copia simétrica. Fíjense, selecciono simetría y en este caso mi eje de simetría va a ser esta línea horizontal. Marco este extremo y este extremo. No quiero borrar, necesito así como que está. ¿Se entiende? ¿No hay problemas hasta acá? Bueno, voy a dibujar punto 5, punto 5. Voy a colocar unos empalmes. Esto es una silla. Radio, punto 1. Este y este. Ok. Esta silla yo la dibujé con unas medidas de 0.5 por 0.5. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo comprobar que este objeto tiene esas medidas que estoy diciendo? Dentro de la cinta de opciones tenemos el grupo utilidades. Aquí tenemos el comando medir, medir distancia. Voy a seleccionar medir distancia. Quiero saber cuánto mide desde el medio de esta línea hasta el otro medio. Ahí me está apareciendo. ¿Ven? Al marcar el segundo punto, me aparece aquí la información. ¿Ven? Esto mide 0.50 y también hay acá un cartelito con esa opción. Puedo volver a medir la distancia ahora en vertical. Estoy haciendo unas comprobaciones. No, falta todo. Ahora me cuenta que la línea vertical, perdón, en vertical mide 0.50, pero también tienen otra información más que el ángulo que forma entre estos dos puntos que yo seleccioné es 90 grados. Si puede darle más información, les va a dar. ¿Está? También tienen aquí una opción que se llama medir rápido. Fíjense. Coloco aquí dentro y también ya me da esa información. Esos cuadraditos que les muestra es una referencia indicando que son ortogonales esas líneas. ¿Ven? Esa información no aparece en la curva. Bueno, este es el comando medir distancias.
Bueno, ya sé que esto mide 0,50 por 0,50. Voy a copiar aquí y vamos a ver este comando llamado escala. Este comando escala no tiene nada que ver con lo que ustedes conocen como escala 1.100, 1.50, 1.500, no tiene nada que ver. Este comando escala lo que hace es modificar el tamaño de los objetos que ustedes seleccionen. Selecciono el comando. Dice designe los objetos. Voy a seleccionar con una ventana. Enter. Precise punto base. Voy a marcar este como punto base. Allí dice factor de escala demasiado pequeño. No sé por qué me sale esa opción. Me debería de preguntar en la línea de comandos, introducir un factor de escala. ¿Qué significa factor? ¿Alguien sabe qué significa factor? ¿Nadie? Un valor. Un valor, pero ¿con respecto a qué? ¿Qué me va a hacer ese valor? La relación de tamaño que va a tener con respecto al dibujo original. Sí, el factor es un valor por el cual ustedes van a multiplicar el tamaño original. ¿Se acuerdan? Factor es el valor para multiplicar. Si yo quiero aumentar al doble el tamaño de mi silla, ¿qué factor voy a escribir? Al doble. El factor va a ser 2. Voy a multiplicar por 2. Entonces, si mi silla medía 0,50 por 0,50, ahora mide. ¿Cuánto mide? 1 por 1. Está muy bien. Y acá confirmo. Mide 1 por 1 ya. En igual proporción aumentó con respecto al factor que yo escribí. ¿Está? Quiero aumentar 1,5 veces más su tamaño. Entonces voy a hacer escala, selecciono los objetos, enter, marco un punto base y factor escala que tengo que escribir acá, 1.5. Enter. 1,5 veces más aumente. Ahí confirmé con el comando medir distancia. ¿Está? Si quiero reducir a la mitad el tamaño de este objeto, ¿qué factor debo usar? Correcto, 0,5. Precise punto base, voy a marcar este punto base. Y ahora voy a poner 0,5. ¿Está? Voy a confirmar. Perfecto. ¿Se entiende cómo funciona el comando? Ok. Tenemos otro comando que se llama estirar. Este comando estirar va a volver elásticas ciertas partes de los objetos que seleccionamos para poder modificar, para poder estirar, como dice su nombre. Pero quiero que atiendan, dice designe objetos. La forma de seleccionar los objetos debe ser así, por una ventana de cruce. ¿Por qué? Porque todos los objetos que son cruzados o tocados por esta ventana de selección van a volverse elásticos. Y en este caso las 3 líneas horizontales. ¿Ven? Mi silla mide, esta era la original que habíamos dibujado con 0,50 por 0,50. Yo necesito que en horizontal mida 0,70. Entonces, con el comando estirar, voy a hacer eso. Termino mi selección. Enter. Marco un punto base. Puede ser este extremo.
y voy a mover a mi derecha para ir estirando y aumentando. 0,70 tenía que medir, 0,70 ¿verdad? 0,70 tiene que medir nuestra silla. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto es el incremento que debo dar? 0,2, enter. Vamos a verificar si esto es como. ¿Está? Bueno, pero necesito que en vertical mida 0,80. Entonces, comando estirar. Puedo seleccionar así, como puedo seleccionar así. Lo único que ustedes tienen que hacer es que sea una ventana por cruce, de tal manera que los objetos que están cruzados o tocados por la ventana se vuelvan elásticos. En este caso, las dos líneas verticales. Termino mi selección, enter, marco un punto base y estiro hacia donde necesito el incremento. ¿Y cuánto debería ser el incremento? 0,3, muy bien. Enter. Vamos a verificar. ¿Está? ¿Se entiende en qué caso utilizaríamos el comando escala, que modifica todo en igual proporción? Sin embargo, el comando estirar me permite a mí otras opciones. ¿Se entiende? Ok. Vamos a ver otro comando más. Bueno, vamos a ver un comando llamado partir. Dentro del grupo modificar voy a desplegar y tengo aquí dos opciones del comando partir. Primero voy a ver esta opción. Selecciono partir. Voy a seleccionar esta línea que acabo de dibujar para partir. Y debo indicar dos puntos. Acá dice precise segundo punto, pero debo indicar dos puntos. Así que primero selecciono esta opción que me indica luego primer punto. Le marco que este es mi primer punto y precise segundo punto de ruptura, este es mi segundo punto. Realiza una operación, en este caso, igualita al comando recortar. Pero en algunos casos les va a resultar más útil esta opción partir. ¿Está? No. Vamos a ver la otra opción del comando partir, que es partir en un punto. Yo tengo esta línea. Por alguna razón yo quiero separar esta línea en dos segmentos. Entonces voy a utilizar partir en un punto, selecciono la línea, porque es la que quiero partir, y ahora, ¿cuál es el punto donde se va a partir realmente? Es acá. En apariencia, no hay nada diferente, pero ahora son dos segmentos separados uno de otro. Voy a mover, por ejemplo, uno de ellos. ¿Ven? Selecciono un pedacito de la línea. Partió en dos esa línea. Son dos segmentos diferentes. Quiero este que coincida con este y esta otra línea quiero que coincida con esta. ¿Está? Entonces, lo que vimos acá fue partir en un punto y aquí partir con dos puntos. Cuando ustedes utilizaron este comando, partir en dos puntos, como en este caso, o el comando recortar, pueden volver a juntar esas dos líneas con este comando que se llama juntar. Voy a seleccionar este extremo con este extremo.
Enter, y junto. Es una sola línea. Si yo muevo, ¿se dan cuenta? Esto es un solo segmento. Voy a deshacer, voy a hacer otra vez. El comando se llama juntar, así como dice su nombre, va a unir o juntar estas dos líneas. ¿Puedo yo juntar estas dos líneas? No, porque no está en la misma dirección. En este caso estaban en la misma dirección, podía juntar. Esta no se puede juntar. Esta. ¿Consultillas hasta acá? No. Qué gusto. Bueno, vamos a ver otros comandos. El comando rectángulo es un comando especial. Se llama polilínea. Es un polígono también. Vamos a ver otros polígonos regulares. Voy a seleccionar el comando polígono, que está donde se encuentra el comando rectángulo. Al desplegar la flechita, encuentran polígono. En la línea de mensajes, la voy a desplazar un poquito. En la línea de mensajes dice, indique cantidad de lados que va a tener nuestro polígono. 5 lados. Enter. Precise centro del polígono. El polígono, o los polígonos y el rectángulo, son unas geometrías especiales que tienen centro como el círculo. Así que voy a marcar el centro. Y ahora me hace otra consulta. Va a dibujar este polígono con respecto a un círculo imaginario. Cuando digo imaginario significa que no va a quedar dibujado. Sirve nada más de referencia. Y pregunta, ¿quieren ustedes un círculo inscripto o circunscripto? Disculpen. ¿Quieren ustedes un polígono inscripto en ese círculo o circunscripto alrededor del círculo? Vamos a probar primero inscripto. Y ahora me consulta precise valor de radio. Vamos a poner como radio 1. Me dibujó el polígono. El círculo fue imaginario. Referencia para poder dibujar mi polígono. ¿Ok? Vamos a ver, volver a probar. Comando polígono. Indique la cantidad de lados. Quiero 5 lados otra vez. Y aquí quiero que me atiendan. Dice precise centro del polígono. Yo les conté que tanto el rectángulo como los polígonos son figuras especiales que tienen centro. Aquí en OSNAP tenemos una referencia a objeto que dice centro geométrico. Y eso podemos seleccionar tanto en polígonos como en rectángulo. Voy a activar. Porque quiero que sea el mismo centro. Más o menos toco y acá ya me marca el centro de mi pentágono. Selecciono. Y en este caso vamos a probar la otra opción. Dice circunscripto alrededor del círculo. Y el radio va a ser igual, 1. ¿Vieron ustedes cómo son de diferentes? Ambos gráficos, uno está inscripto en un círculo y el otro está circunscripto al círculo. Voy a dibujar yo el círculo, pero para que vean nomás la diferencia. Tiene que coincidir con el mismo centro geométrico y el radio era 1. Ese es el círculo que tomó de referencia. ¿Ven? En el primer caso estaba inscripto, en el segundo está circunscripto. Por fuera. ¿Se entiende? Ok. Vamos a dibujar otro polígono.
Indique el número de lados. Quiero un octógono, 8 lados. En este caso, vamos a ver la opción que dice lado. Cuando yo tomo lado, lo que voy a hacer es dibujar con la medida correcta uno de los lados y me va a graficar el polígono de la cantidad de lados que yo les haya pedido. Entonces, tomo lado, marco el punto de inicio. Fíjense, dice, precise primer punto final de uno de los lados. Por aquí. Quiero que tenga 0.5 de lado. Entonces voy a mover mi mouse y activar ortogonal para que salga horizontal. Muevo mi mouse y a continuación escribo 0.5, Enter. ¿Está? Voy a verificar si realmente esto tiene. Y tiene 0.5, ¿ven? Distancia igual a 0.5. Y como se habrán dado cuenta, como es una línea inclinada, hay más informaciones. Ya les dice cuál es la distancia en X, cuál es la distancia en Y, su distancia real 0.5, el ángulo 45. Toda la información que les permita ya van a tener acá. ¿Está? Tanto el rectángulo como los polígonos son geometrías especiales. Voy a dibujar un rectángulo. ¿Se acuerdan que vimos el comando desfase? 0.5, 0.5,0.5. ¿Se acuerdan que vimos el comando desfase? Y en el caso de los polígonos, como es también el comando rectángulo, lo va a hacer alrededor de todos sus lados. Voy a colocarle precise distancia 0.15. Selecciono el objeto, hizo a los 4 lados. Selecciono el objeto, hizo a los 8 lados. Selecciono el objeto, ¿ven? Porque esto es un solo objeto. ¿Ok? Así quiero que... ¿Pausa? Sí, no, termina. Detener. Y ahora darle otra vez, iniciar. Ok. Bueno, ahora vamos a ver un comando llamado dividir. Voy a dibujar un arco y una línea. Okay. Vamos a suponer que por alguna razón nosotros necesitamos dibujar, necesitamos dividir esta línea en 5 partes iguales. ¿Está? Dentro del grupo dibujo tienen el comando dividir. Voy a seleccionar el comando dividir. Dice designe objeto a dividir. Selecciono. Y ahora en la línea de mensajes dice indique el número de segmentos. En cuántas partes iguales quiero dividir. Habíamos dicho 5. Enter. Escribí 5, Enter y no pasó nada. El objeto sigue siendo uno solo, pero me colocó unos puntos. Y acá en utilidades tengo la herramienta que dice tipo de puntos. Y les muestro qué es lo que pasó. Me colocó un punto. El punto obviamente se confunde con la línea, entonces yo no veo nada. AutoCAD nos presenta estilos de puntos que sí se pueden ver, inclusive este que no se puede ver. Tengo varios estilos que yo sí puedo ver. Por ejemplo, este.
Ustedes pueden seleccionar el que crean. El tamaño del punto. Podemos establecer el tamaño en base a dos criterios. Establecer un tamaño relativo a la pantalla, que es un porcentaje de la pantalla. En este caso, 5%. De mi punto de vista está bien. Pero si yo selecciono establecer tamaños en unidades absolutas, significa que el valor que yo ponga acá va a ser esa unidad con la cual nosotros estamos trabajando. Si yo trabajo en metros, sí, significa que son 5 metros el tamaño de mi punto. Para lo que nosotros necesitamos establecer tamaño relativo a la pantalla es más que suficiente. Aceptar. Y ahí están los puntos. No cortó la línea, marcó con unos puntos, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Lo mismo podemos hacer con el arco. También se puede hacer con los polígonos. Ahora vamos a ver el comando que se llama medir. Realiza una operación similar, pero va a dividir o marcar puntos a una distancia que ustedes le especifiquen. Vamos a ver cómo funciona. Al lado se encuentra el comando medir. Selecciono. Designe el objeto que va a medir esta línea. Y yo necesito que me coloque marcas o puntos cada 30 centímetros. Entonces, precise longitud del segmento. Se pueden hacer en línea o también en arco. 0.30, enter. Y me coloco esa referencia cada 30 centímetros. ¿Ven? Ok. Yo quiero dibujar líneas que empiecen en este punto y terminen en este punto. Si yo cambio en la forma de mi punto, van a cambiar toditos. A ver, puedo seleccionar este. Cambiaron todos. Actualiza todo. Yo quiero dibujar una línea que empiece en este punto y termine en este punto. Selecciono el comando línea y aquí tenemos un nuevo OSNAP. ¿Ven? Punto. Pueden predeterminar, recuerden que esto es para predeterminar, pueden predeterminar desde aquí o no se olviden que pueden hacer Shift, botón de la derecha del mouse, tienen aquí desplegados los OSNAP disponibles y tengo punto. Ahí está. Acá está punto, perdón. Este es punto. Pero en este caso quiero predefinir acá. Era desde este punto hasta este punto. ¿Ves? Puedo continuar hasta este punto, hasta este punto. ¿Está? No es el extremo final, no es el medio de la línea, es ese punto que marco. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno, nosotros y volver a iniciar. Gracias. Bueno, vamos a ver otras opciones del comando medir. Está dentro de utilidades, tienen medir. Ya vimos nosotros la distancia que ustedes indicaban, un punto, segundo punto. La rápida. También pueden consultar el radio de un arco. Voy a seleccionar radio y voy a ver dónde lo que tengo. Acá tengo un arco. Selecciono y ahí aparece el valor del radio de ese arco. Yo estoy consultando, estoy preguntando qué
qué radio tiene esa figura. ¿Está? También podemos, dentro del comando medir, tomar el ángulo que existe o consultar el ángulo que existe entre dos líneas. Selecciono ángulo, por ejemplo, este con este. Y ahí me cuenta que existe 135 grados. Ahí está. Voy a seleccionar otra vez ángulo. Quiero saber el ángulo que hay acá, entre estas dos líneas. 108 grados. ¿Ok? Puedo averiguar con esta herramienta el área. Pueden seleccionarlo desde aquí, desde este menú que aparece, o desde acá. Área. Para seleccionar o consultar, tomar el área de una figura cualquiera, selecciono el comando y lo único que tengo que hacer es marcar los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner ya está todo, Enter. Y acá tengo la información. El área dice que es 1.2700, y el perímetro también. ¿Está? Toda la información que ya puede obtener acerca de ese gráfico ya van a tener aquí. Me da la información de área y perímetro. Ahí está. ¿Puedo salir con escape? ¿Cómo puedo salir? Consultillas hasta acá para pasar a nuestro siguiente comando. Clarito. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a tomar el área de este pentágono. Es en utilidades, medir. El comando se llama área. Y lo único que ustedes tienen que hacer es marcar los vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Si existen más vértices, sigo seleccionando. Como ya no hay más, Enter. Y aquí tengo la información. Área es igual a 4.80426. El perímetro es igual a 8.35524. ¿Está? Aquí tienen toda la información. La voy a salir. ¿Ok? Bueno. De nada. Bueno. Acá yo tengo un ejercicio en el cual tengo nuestra silla que habíamos dibujado y tengo un círculo. Yo necesito colocar 5 sillas alrededor de esta mesa. El círculo es una mesa. Tenemos un comando llamado matriz. La matriz tiene varias opciones, varios tipos de matriz. Rectangular, matriz de camino y matriz polar. La matriz polar lo que va a realizar son copias múltiples con respecto a un centro o polo. En nuestro caso es realizar una copia múltiple con respecto al centro del círculo. Entonces voy a seleccionar matriz polar. Designe objetos. ¿Cuál es el objeto del cual yo quiero copiar múltiplemente? ¿Cuál? Solo la silla. Enter. Especifique el punto central de la matriz. Va a ser el centro del círculo. Si tengo el snap activado, ya ubica. Clic. Bueno. 5 sillas nomás les dije que necesitaba. Cuando ustedes marcan el centro, aparece esta nueva cinta de opciones. El segundo grupo que tienen dice elementos. Aquí escribo cuántas sillas, cuántos elementos quiero, incluyendo mi modelo. 5 sillas quiero.
Y aquí tengo 5 sillas repartidas de manera uniforme con respecto al centro del círculo. ¿Está? Ok. Está repartido a los 360 grados porque aquí tenía por defecto indicado 360 grados, la vuelta completa. Pero ustedes pueden indicar un valor diferente. Voy a colocar 180 grados. ¿Ven? Con respecto al original, en sentido antihorario, midiendo 180 grados, me va a repartir las 5 sillas o los 5 elementos. Aquí, dentro del grupo elementos, también tienen una información que si ustedes tienen ese dato, pueden indicar que quieren que el ángulo entre elemento y elemento sea un valor que ustedes necesiten. Por ejemplo, necesito que el ángulo entre cada elemento sea 30 grados. 30. ¿Ven? Se supone, ya no hizo 180 grados porque yo le puse otra condicionante. Tiene que ser 30 grados. Bueno, en nuestro caso era 180 y queríamos 5 sillas. Perdón, 360. ¿Está? Sí. Y que, por ejemplo, que son las sillas de los dos sentido horario. Vos sabés que no sé por qué regla de 3 no me acepta el signo negativo. En mi caso tendría que girar con un espejo. Pero no sé por qué no me acepta negativo. Entonces, una pregunta. Sí. ¿Seleccionaba primero y después estábamos a polar o era...? No. Primero se selecciona el comando. Siempre se selecciona primero el comando. Bueno. 360 grados. Ok. Atiendan. Quiero que atiendan un segundo. Yo sigo en mi cinta de opciones. Acá dice filas. Les quiero mostrar lo que hace la opción filas. Donde dice filas, le voy a colocar que quiero 3 filas. ¿Ven ustedes? Este es el original. 1, 2, 3 filas. Eso es lo que hace. Aquí, la segunda casilla, lo que va a controlar es la distancia que hay entre fila y fila. La distancia de eje a eje. No quiero, voy a dejarle uno nomás. Quiero que me atiendan. Tienen una opción que dice girar objetos. Esa está activada por defecto. Yo puedo no querer que gire los objetos mientras copia. Voy a quitar esta selección. Miren lo que hace. Copia y coloca el objeto en la misma posición que el original. ¿Vieron? Obviamente necesito que gire. Aquí está, ya encontré la opción que dice dirección. Acá está. Entonces voy a colocar 180 y ahí está. Ahí está. Bueno, en nuestro caso era 360 y estaba bien la dirección. Bueno, ya está. Esto es todo lo que yo necesito. Cerrar matriz. Terminó. Si yo toco, voy a tocar, esto que aparece aquí se llaman grips, son controladores. Esta. ¿Me pueden esperar 5 minutos? Termino rápido. Ella se lo quiere dar. Perfecto. Pues sí, es que no estoy en la mitad de ella y no sé por qué no sabemos si verificarte si son el mismo. Bueno, atiendan. Este
Es un solo objeto. Cuando ustedes realizaron una copia con matriz, yo selecciono el objeto y aparecen unos grips. Esos puntos azules, cuadrados y puntos azules son unos controladores llamados grips. Vamos a ir viendo cómo se utiliza eso. En este momento esto indica que es un solo objeto y vuelve a aparecer la cinta de opciones. ¿Ven? ¿Qué me permite modificar? Vamos a suponer como cabe más sillas. Yo quiero 8 sillas acá. ¿Está? Puedo realizar las modificaciones que crea necesarias. Todas las opciones que aquí ustedes encuentran habilitadas pueden utilizar para modificar. Le voy a dar cerrar matriz. Está. ¿Ok? Puedo continuar modificando, selecciono. Si quiero hacer más modificaciones, modifico. Yo puedo descomponer esta matriz. Debajo del comando borrar, tengo descomponer. Selecciono. Descompuso. Ahora ya son objetos independientes, uno de otro. ¿Ven? Y ya no me aparece la cinta de opciones. Yo ya no puedo continuar editando como en el caso anterior. Dejó de ser una matriz. ¿Está? A veces es necesario descomponer y en otras no. Vamos a ver el otro tipo de matriz. Tenemos una matriz llamada rectangular. Ay. Va a realizar una copia en forma de filas y columnas. Selecciono el objeto, Enter, y ya me aparece una muestra, ya me aparece mi cinta de opciones, ya tengo también mis grips, mis controladores. ¿Está? El segundo grupo dice columnas, el tercero dice filas. Yo quiero 6 columnas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Yo quiero 2 filas. Fíjense, 1, 2 filas. Perdón, se empieza a contar desde el original. 1, 2 filas. En el primer cuadro donde dice columnas, puedo especificar la distancia que va a existir entre columnas. Esa distancia es de eje a eje. A ver, yo quiero que entre columnas sea 1 metro. Y ahí está 1 metro. Entre filas 0.80. No cambió nada. 1.5. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hacemos? Este nivel es para la parte tridimensional, no usamos. Voy a cerrar matriz. Ya me aplicó, ya tengo mi matriz. Si toco, es un solo objeto, es una matriz. Vuelve a aparecer mi cinta de opciones por si ustedes necesiten realizar modificaciones. Voy a modificar la distancia, 0.95. Ahí está. Cerrar matriz. Ya saben que si descomponen, deja de ser un solo objeto y ya no puedo realizar modificaciones como matriz rectangular. Ok. Aquí tenemos una opción que nos dice matriz de camino. Este comando matriz de camino me va a realizar una copia múltiple con respecto a una trayectoria. Por eso le dice matriz de camino con respecto a un camino.
Esta trayectoria puede ser una línea, puede ser un arco, debe estar abierto. Círculo lo que no puede ser porque está cerrado. Tiene que ser una figura, una geometría abierta. Bueno, voy a seleccionar matriz de camino, selecciono mi objeto. Enter. Seleccione la curva trayectoria. Selecciono mi arco o línea. Y más o menos aquí me coloco. Y quiero que atiendan. Tenemos dos opciones con respecto a la cual realizar mi copia con respecto a un camino o a una trayectoria. Tenemos la opción dividir y medir. Yo quiero que me coloque, cuando doy dividir, quiero que me coloque los objetos que indico espaciando en partes iguales. 5. ¿Está? Me coloca 1, 2, 3, 4, 5. Están divididos en partes iguales. ¿Está? Ok. Ustedes se dieron cuenta, este es el original y al ir copiando fue girando, ¿ven? ¿Cómo fue girando? Si yo deseo que gire mientras copia, tomo esta opción que dice alinear elementos, que está activada luego por defecto. Si yo desactivo, fíjense, realiza la copia pero en la misma posición que el original, ¿ven? Si le doy a alinear, va a girar, ¿ven? Va girando. ¿Está? Ok. Igual que en el caso anterior, al darle OK, termina, selecciono, es un solo objeto, puedo realizar modificaciones, ya no quiero no quiero 5 objetos, quiero 8. Y está. Siempre que esto sea una matriz, sea un solo elemento, les va a aparecer la cinta de opciones en donde ustedes pueden realizar las modificaciones necesarias. Yo voy a descomponer y voy a copiar esto que está acá, porque les quiero mostrar otra opción. Bueno, matriz de camino. Selecciono el objeto, Enter, selecciona la curva trayectoria. Seleccione muy lejos, esperen. Matriz de camino, seleccionar la curva trayectoria. Objeto, Enter. Me olvidé darle Enter. Ahora mi curva trayectoria. Y en el primer caso nosotros le dijimos dividir. Dividió en partes iguales para repartir la cantidad de elementos. En este segundo caso les voy a dar medir porque le quiero especificar una distancia. Voy a seleccionar medir y le voy a especificar la distancia a 0.80. Parece muy cerca. Voy a colocar otra distancia para que se pueda notar. Ahí está. Me colocó los elementos cada 0.80. Perdón, cada 0.50, que es la distancia que yo coloqué acá. Esta medida es del centro al centro de mi figura, de eje a eje de la geometría. Y me los repartió por toda mi trayectoria. Aquí me colocó 50, 50, 50, 50, 50, 50, y acá seguramente sobró menos de 50, y lo que sobró, sobró. Ya no me colocó otro elemento. Igual que en el caso anterior, pueden ustedes seleccionar la opción de alinear o no. En este caso, sí. ¿Por qué antes no dejas hacer la edición de las carpetas?
porque ya tiene esa condicionante, porque yo ya le condicioné. En este caso de medir, no, ya él te coloca la cantidad que puede a lo largo de toda tu curva. Porque a mí, por ejemplo, no me deja cambiar medida en No te va, ¿eh? Cuando estás en la opción medir, podés colocar la medida. Bueno, voy a girar de vuelta. Voy a girar de vuelta porque me gusta nomás, no es que esté bien así. Ni está mal tampoco. Cerrar matriz. Es un solo elemento. Yo puedo modificar. Quiero cada 0.80. Puedo cada 1.20. ¿Ven? Vamos a suponer que está correcto así. Cerrar. Es un solo elemento. Si no quieren que sea un solo elemento, ya saben que el comando descomponer va a permitir que deje eso de ser una matriz de camino. ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? Bueno, no quiero que se olviden. Ingresen a la plataforma. Tenemos tarea. Tarea que vamos a tener que entregar el lunes 15 de agosto a última hora del día. ¿Está? ¿Desde qué hora se habilita la entrega de tarea? Y desde mañana a primera hora ya voy a habilitar. Cuando ustedes quieren entregar, ya pueden entregar. De nada. Bueno, si tienen alguna consulta o si no, estamos por terminada nuestra clase de hoy. Enseguida tienen taller